Hola, muy buenas, mi nombre es María de Gracia y voy a comenzar con la comunicación titulada Caracterización de las demandas físico-fisiológicas según la experiencia y el método de enseñanza en el baloncesto escolar, realizada por María Gamero, Juan Manuel García Severino y Sebastián Fego. Comenzamos con una breve introducción. Dentro del contexto educativo, la materia de educación física es la que se encarga de promover y desarrollar los hábitos de vida saludables en los estudiantes. Además, debemos de tener en cuenta que la escuela es el único lugar donde la mayoría de los estudiantes realizan su actividad física diaria. Por lo tanto, el papel que realiza el profesor de educación física es fundamental para poder optimizar estos niveles. Para ello, el tipo de metodología que utiliza, tanto el tipo de contenido, es fundamental para poder optimizar la actitud física. Según la literatura científica, los deportes de invasión como el baloncesto ayudan a incrementar estos niveles de actividad física, pues en su práctica interaccionan numerosas acciones de baja y alta intensidad. El profesor de educación física utiliza principalmente dos enfoques para desarrollar los deportes de invasión en el colegio. El enfoque centrado en el profesor, donde destaca el Direct Instruction, y el enfoque centrado en el alumno, donde destaca el Tactical Game Approach, entre otros. El Direct Instruction focaliza su atención en el desarrollo de la competencia técnica. Para ello utiliza situaciones de juego de 1 contra 0, mediante repetición de ejercicios. Utiliza un feedback prescriptivo para corregir errores y utiliza situaciones de juego más complejas una vez que el docente considera que el alumno ha adquirido la técnica básica del deporte. Este tipo de tareas generan poco desarrollo cognitivo y motor en el alumno. Por el contrario, el TGA representa problemas tácticos, desarrollando la toma de decisión del estudiante. Para ello, utiliza situaciones de juego contextualizadas, y las tareas se presentan mediante formas de juego reducidos, como los small games. Utiliza un feedback interrogativo que permite crear al alumno su propia conciencia táctica. A través de este método aumenta la frecuencia cardíaca, mejorando la actitud cardiorrespiratoria del estudiante. Por lo tanto, el objetivo de este estudio ha sido cuantificar y comparar, en función del método de enseñanza y la experiencia del alumno, la carga externa e interna, derivada de la aplicación de 3 programas de enseñanza diferentes para la enseñanza del baloncesto escolar. En el diseño hemos utilizado una estrategia manipulativa de tipo cuasi experimental y longitudinal. La muestra del estudio ha estado formada por 49 estudiantes de 6º curso de educación primaria de un colegio de España. En cuanto al análisis estadístico, pues hemos utilizado modelos matemáticos no paramétricos. Hemos utilizado la H de Kruskal-Wallis para analizar el método y la U de Manguini para analizar la experiencia. En el tamaño del efecto hemos utilizado epsilon cuadrado y R de Rosenthal. Por lo tanto, las variables independientes son el método y la experiencia. En el sexto A y sexto B se han aplicado 2 programas que han sido validados por González Espinosa y han sido aplicados por un profesor investigador. Sin embargo, el tercer programa ha sido diseñado y aplicado por un profesor en servicio de educación física, con 28 años de experiencia en el ámbito. Los 3 programas están formados por 9 sesiones. Hemos utilizado el instrumento SEATE para analizar las variables de situación de juego, medio de enseñanza y espacio de juego de los diferentes programas. Y como podemos observar en el gráfico, el Direct Instruction y el STBU comparten características, ya que ambos se centran en el trabajo de tareas sin oposición, mediante ejercicio y en actividades estáticas o utilizando grandes espacios. Las variables dependientes del estudio son, por tanto, las demandas físico-fisiológicas que experimentan los estudiantes a través de la práctica. Se dividen en carga externa y carga interna. La carga externa nos permite medir las exigencias físicas y se diferencian en carga cinemática y carga neuromuscular. Estas variables han sido registradas a través de dispositivos inerciales WIM, que se colocan en la espalda del estudiante a través de unos chalecos elásticos. Para la variable de carga interna hemos utilizado las bandas de frecuencia cardíaca Garmin.
El proceso del estudio ha sido el siguiente. En primer lugar, hemos obtenido los permisos necesarios, tanto del equipo directivo y del profesor de educación física, como de los padres del alumnado. La intervención práctica se ha dividido en 3 fases. Hemos empezado con una evaluación inicial, donde los alumnos debían de practicar partidos de 3 contra 3 en media pista. Una vez que finalizamos esta primera evaluación, se aplicaron los 3 programas de enseñanza sobre el baloncesto, cada uno de ellos con 9 sesiones. Una vez que se finalizó esta intervención, realizamos una evaluación final donde los alumnos volvieron a practicar los partidos de 3 contra 3. Una vez que hemos obtenido toda la información, se ha transformado a datos cuantitativos a través del software S-Pro. Además, hemos analizado un análisis clúster para obtener los valores de alta intensidad, así como los rangos de velocidad: caminar, trotar, correr y sprintar. Se considera sprint a partir de 15,7 km/h. A continuación vamos a analizar los resultados de las sesiones según el método. Como podemos observar, existen diferencias significativas en todas las variables cinemáticas. Los datos en rojo son los que han alcanzado mayores niveles. En la neuromuscular y en la carga interna también existe diferencia en todas las variables, excepto en el rango de frecuencia cardíaca de 70 y 80%. En el análisis de las evaluaciones según el método, también existe diferencias significativas en la mayoría de las variables. En el Player-Load también, y en la frecuencia cardíaca se encuentra diferencias significativas en el rango de 90 y 95%. Sin embargo, si analizamos las evaluaciones según la experiencia, tan solo hemos encontrado diferencias significativas en la velocidad máxima y en la frecuencia cardíaca máxima, media y relativa. Además, en el rango de velocidad de 60 a 70%. En las sesiones, las comparaciones múltiples nos muestran que el método de TGA ha obtenido los mayores resultados en todas las variables, excepto en las variables de aceleración, desaceleración, salto y en el rango de velocidad andar. Esto es probablemente debido a las características del resto del programa, sobre todo al tipo de ejecución y a la duración de las mismas. Pues normalmente los métodos tradicionales suelen organizar las tareas mediante hileras, donde el alumno inicia la tarea caminando, pero en pocos segundos la finaliza con una alta intensidad. Sin embargo, en el TGA, el alumno inicia la tarea con bajas aceleraciones, pero esta aumenta de manera progresiva, por lo que existen menos cambios de ritmo. La carga interna, hemos encontrado mayores niveles de carga interna en el TGA y además han trabajado durante más tiempo en las frecuencias cardíacas de alta intensidad. Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio de González Espinosa. Sin embargo, en el estudio de García Severino, el método TGA tiene menores niveles de carga externa que el Direct Instruction. En las evaluaciones, el método TGA también tiene mayores niveles de carga externa, menos en la aceleración y desaceleración. Esto puede ser debido en esta ocasión al nivel de juego de los estudiantes, pues según la literatura científica, los jugadores con más experiencia registran menos aceleraciones, y esto es debido al control y conocimiento que tienen sobre el juego. En esta ocasión, el TGA no ha obtenido los niveles más altos de frecuencia cardíaca, pero sí ha recorrido una mayor distancia y ha trabajado durante más tiempo en actividades de alta intensidad, sobre todo en los rangos de correr y sprintar, por lo tanto muestra una mejor actitud física del estudiante. Esto es similar a los resultados que hemos encontrado en el estudio de González Espinosa. Además, este afirma que los entrenos de alta intensidad mejoran la atención, la percepción y la anticipación, y como consecuencia el alumno puede desarrollar una respuesta mucho más rápida y eficaz. Las mejoras que se han obtenido en el método TGA pueden ser derivadas de la experiencia, ya que es el grupo con mayor número de alumnos que ha practicado el baloncesto fuera del contexto escolar. Pero sin embargo, las diferencias que hemos encontrado han sido escasas, pues solamente han sido en 3 variables.
El Player Load alcanzado por ambos grupos ha sido muy similar. Sin embargo, los alumnos con experiencia presentaron mayor frecuencia cardíaca. Esto no coincide con el estudio de Torres Ronda, quien afirma que los jugadores de más experiencia presentan una mayor carga externa, pero asociada a una menor carga interna. Esta discrepancia puede ser debida a las características de la muestra, ya que habría que tener en cuenta el tiempo que han dedicado fuera del contexto educativo a la práctica del baloncesto, si la realizan con un fin competitivo o si se encuentran en una fase de iniciación, y además también a la metodología que utiliza el entrenador a lo largo de la temporada. Por tanto, podemos decir que las demandas de carga externa y carga interna producidas durante las sesiones por el método TGA son mucho mayores a las producidas por el resto de programas. Además, son muy similares a las que se producen durante el juego real. Las mejoras que se han obtenido en el TGA durante las evaluaciones no están condicionadas por la experiencia, pero sí por la metodología, por lo que recomendamos la metodología que se enfoca en el estudiante, como por ejemplo el Tactical Game Approach, para optimizar la actitud física de los alumnos, aumentando la actividad física en las prácticas lectivas. Con todo esto finalizo la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí dejo el correo electrónico por si tenéis alguna duda sobre el estudio. Muchas gracias.